Guillermo Russo, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Embajador Russo, qué gusto saludarlo, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable, ¿cómo está? Buenos días, estimado José. Eh, Gracias por esta entrevista. Sí, Y y además, antes de, sí, antes de empezar, quisiera referirme a, a un hecho histórico de importancia que se ha venido ocultando históricamente en el país. Y es que hoy día se cumplen 93 años del bombardeo por parte del Ejército, la Marina y las fuerzas policiales a la ciudad de Trujillo con motivo del levantamiento de, del año 32. Levantamiento que ocasionó, como usted muy bien recuerda y conoce, eh, es una etapa negra de la historia del Perú que se quiere ocultar. Así que, en fin, el Búfalo Barreto, ayer se cumplieron sus 93 años del levantamiento de la toma del cuartel O'Donnell, ya, y en fin, una revolución que duró 4 días, ya, porque en 4 días las Fuerzas Armadas tomaron el control de la ciudad, pero Sondike lo explica muy bien Guillermo Zoida, que en su libro En el año de la barbarie, igual que la doctora Giesecke, que me parece que es muy importante recordarlo hoy. ¿Por qué? Porque además se ocultan hechos históricos de importancia. Eso es algo que quería hacerle saber. no, y además cuando usted menciona esto es parte de nuestra historia y deberíamos conocerla, deberíamos siempre recordarla porque forma parte de todo el tránsito que hemos tenido, ¿no? Y la figura del Búfalo Barreto en realidad es una figura que marcó en el paso del tiempo, ¿no? Una figura emblemática, muy identificada, ¿no? Como usted lo recuerda, quien lideró el asalto a la base militar Donovan en el año 32 durante la Revolución de Trujillo, ¿no? ¿No? Y Y yo creo que el llamado Búfalo Barreto enaltece, claro, enaltece, enaltece al Perú profundo, al Perú contestatario, al Perú marginado, porque era además un obrero bueno, que se levanta como una persona dedicada a la a la caña, caña de en la azúcar, hacienda de a la Laredo, caña ¿no? de azúcar, En a las, la caña de azúcar, ya, y él forma su grupo en Laredo. En fin, fue una historia trágica del Perú que además marcó al Perú durante más de 45 años, ¿no? Fue una guerra civil silenciosa, ¿no? Paralelamente, en esos momentos en España, estaba Franco haciendo sus malas travesuras, ¿no? Las malas travesuras. Entonces, Sánchez Cerro, pues, simplemente se extralimitó. Y en ese momento, los grupos oligárquicos y la derecha peruana eh, lo apoyaron, lo apoyaron en extremo. Y eso ocasionó lo que yo llamo una guerra civil silenciosa entre las Fuerzas Armadas, el Diario El Comercio y el APRA revolucionaria de ese entonces, ¿no? El APRA que yo llamo heroica porque yo provengo de una familia aprista. Mi padre fue aprista, dirigente, militante hasta el año 1954 y mi madre fue aprista. ¿Ya? Y yo no he sido aprista, o sí he conocido, soy amigo de muchos apristas, ¿ya? Pero creo que vale la pena recordarlo en esta ocasión. Y coincidentemente hoy día me fijo que hoy día estamos 8. Hoy día es 8 de julio y es el día, hace 93 años, que las Fuerzas Armadas ya
bombardearon la ciudad de Trujillo, teniendo como base a la ciudad de Chimbote, que desde ahí salían los aviones y los hidroaviones de guerra. Sí, Así que, un hecho que marca la etapa republicana de nuestro país, y usted lo recuerda con mucha claridad, embajador ruso. Y también es propicio porque hace unos días dejó de existir José Antonio García Belaúnde, usted lo ha conocido, en su momento lo ha sido canciller, ¿no? Pero además ha tenido un paso trascendente en la Cancillería, ¿no? ¿Cómo lo recuerda usted? mire, yo lo recuerdo a García Belaúnde, primero, antes que nada, mis condolencias a la familia y a sus seres queridos, ya por la prematura desaparición del ex canciller García Belaúnde, ya, coincidentemente 6 meses mayor que yo, ya, y bueno, obviamente que lo conocí y, y, y creo que él representa esa generación formada por Carlos García Bedoya, que fue el que dirigió y el que planteó una política exterior independiente, no alineada, eh, constructiva, en la década, al final de la década del 60, ¿no? Carlos García Bedoya. Eh, García Belaúnde, obviamente, eh, eh, fue, fue su discípulo conjuntamente con otros colegas, ¿no? Eh, Él dedicaba mucho tiempo a la parte económica y fue pues el canciller que duró 5 años durante el segundo gobierno de Alan García. Y yo quiero recordarlo, ya acá he marcado unas palabras de él, ya que me parece que reflejan, ya, reflejan su pensamiento. He querido con esta última reflexión diplomacia con visión de Estado, con continuidad y con conciencia en la historia, pero orientada al futuro. Lo ha resumido muy bien y me hace recordar a Javier Pérez de Cuéllar cuando Javier Pérez de Cuéllar dona todos los regalos que había recibido durante los 10 años como secretario general de Naciones Unidas, que un periodista del Toronto Star le pregunta por qué lo hace, y él contesta y dice, Pérez de Cuéllar, que estaba acostumbrado a hablar poco, pero a decir las cosas precisas, y ya dijo, porque Canadá es un país que yo admiro, porque lo dona al Museo de la Civilización, hoy día es el Museo de la Historia, y le preguntan, ¿y por qué usted admira a Canadá? Porque es un país inclusivo dentro de la diversidad. Entonces yo creo que este último mensaje del mes de junio, del mes de junio en ocasión de la condecoración que recibió por parte de la comunidad andina, él se refirió, él dijo lo que acabo de decir y que creo que para la nueva generación de diplomáticos es muy importante. Obviamente, entre los temas importantes tratados durante su gestión como canciller de la República está el tema de la delimitación marítima con Chile, claro. Ya, y 4 meses antes de terminar su mandato, Alan García, en el año 2011, crea la Alianza del Pacífico, que es un modelo, o por lo menos ha sido un modelo, ahora está en un stand-by porque las relaciones, lamentablemente, las relaciones con Colombia y con México no están a la altura, como usted muy bien conoce, ¿no? Entonces, creo que vale la pena recordar, porque en el Perú se oculta, así como se ha ocultado lo de Búfalo Pacheco, el levantamiento
el levantamiento del año 32, ya en el Perú se ocultan muchas cosas. Y entre las cosas que se han ocultado, por ejemplo, es que yo he sido testigo, además, testigo excepcional, ya por razones de trabajo y por razones de mi amistad con Hugo Otero Lanzarotti, claro. Ya quien fuera asesor de... Secretario de prensa, secretario de prensa de Alan García, ¿no? Embajador de Perú en Francia. No, fue jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social. Claro. Y yo fui asesor principal del Sistema Nacional de Comunicación Social entre el año 1985 y 1987. Así que yo lo que estoy diciendo lo digo porque yo soy testigo, lo sé, y además porque lo he conversado con él. Mire usted, el tema de la delimitación marítima con Chile arranca siendo electo, todavía no había asumido, Alan García como presidente del Perú en el año 1985, y lo envía a Hugo Otero a Chile a entrevistarse con Pinochet. Inclusive hay una anécdota, ¿no? Ya que le lleva de regalo un par de cajones de pisco, hay una visita de pisco Biondi, ya donados por el famoso Antonio Biondi, que fue como se llama, un dirigente aprista del sur del Perú. ¿Ya? Entonces Hugo Otero se entrevista con Pinochet. Con Pinochet y cuatro temas importantes, ¿no? En esta entrevista, ¿no? Los temas a tratar, y esto vale la pena recordarlo porque en general la gente no lo conoce. El terreno peruano del Chinchero, ese era un tema. El segundo tema, el malecón de atraque de Arica. El tercero, la normalización del tren de Tacna a Arica. Y como dice Caretas, el plato de fondo, la discusión del límite marítimo no existente. Entonces, Pinochet, cuando le plantea Otero este tema al presidente Pinochet, le dice: todo se puede hablar, transmítale el mensaje al canciller Augusto del Valle. Ya, este es el inicio del tema marítimo. ¿Por qué? Porque al poco tiempo, ya asumido como presidente de la República, y Alan Wagner siendo el primer canciller del gobierno de Alan García, del primer gobierno de Alan García, envía con una nota a Juan Miguel Bácula Patiño, que fue un ilustre y gran embajador del Perú, que conocía muy bien el tema chileno, ya lo envía justamente a Chile, ya para hacer entrega de esta nota, que fue el inicio, mire usted, 1985, claro. Los años que han pasado en diplomacia, los tiempos son largos, salvo cuando exista la muy buena voluntad de los presidentes, que son los responsables y dirigen la política exterior, porque los ministros de Relaciones Exteriores, como el caso de José Antonio García Belaúnde, fue un eficiente ejecutor de la política exterior que dirigía el presidente Alan García en sus dos gobiernos, ¿no? En sus dos gobiernos. Así que, en fin, volviendo al tema de política exterior, obviamente García Belaúnde ha dejado una huella, ya, inclusive yo, que soy un diplomático en retiro ya, desde hace unos 6 años, García Belaúnde dejó la parte legal instalada para un tema que para mí es importante a la luz
de mi experiencia, que la estoy trasladando en mis memorias, que espero pronto poder publicar, y es que el defensor del diplomático, ¿por qué es necesario el defensor del diplomático? A la luz de todos estos vaivenes en la política que ha habido, que hay en el país, se presta para muchos actos de corrupción, se prestan para actos de prepotencia, para actos de abuso. Mire usted, García Belaúnde fue durante 5 años el canciller de la República. Terminó el segundo gobierno de Alan García, y desde el desde el año 2015 a la fecha, hemos tenido 19 ministros de Relaciones Exteriores. 19. Así no se puede, creo yo, tener una política exterior de Estado. Se oculta la verdad. Se oculta la verdad porque no podemos tener tantos ministros de Relaciones Exteriores, por favor. Somos de los pocos países. Bueno, es un reflejo de lo que está sucediendo en la política interna, ¿no? De los cuales, de estos 19 ministros de Relaciones Exteriores, 4 no pertenecían al servicio diplomático, entre ellos Miguel Rodríguez Mackey, Landa, Héctor Béjar, pero el resto, diplomáticos en actividad, y en retiro habían 3 diplomáticos en retiro que asumieron las carteras en distintos momentos. Entonces, la política exterior es un sector muy importante. Así es. Que debemos manejarlo con mucho cuidado y con mucho esmero, ¿no? Muy bien, embajador Guillermo Russo, nos ha quedado corto el tiempo y con el compromiso de seguir conversando en realidad por todos esos aportes y sobre todo echándole una mirada a lo que es la política exterior en nuestro país. Yo como siempre le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos con RCR, Red de Comunicación Regional, usted está en la cálida ciudad de Trujillo. Le agradezco la gentileza, muy amable. Perdón. La cálida ciudad, la eterna primavera y la ciudad del Búfalo Barreto, como yo le llamo ahora. Muy bien, embajador Guillermo Russo. Siempre para recordarlo. Así es, y lo hemos recordado en realidad en los primeros minutos. Gracias, muy gentil. Gracias. Buen día. Conversamos con el embajador Guillermo Russo, diplomático en situación de retiro.